En 2007, Elena, una joven de apenas 22 años, se enfrentó a la amenaza de perderlo todo a manos de una corporación minera en un remoto y olvidado pueblo de los Andes peruanos. Su hogar, su cultura y el legado de sus ancestros estaban a punto de ser sepultados bajo toneladas de tierra y codicia por un puñado de oro. Durante casi una década, su vida y la de su comunidad se convirtieron en un laberinto de miedo, negociaciones humillantes y una resistencia silenciosa que parecía destinada al fracaso. La presión era inmensa, las divisiones internas envenenaban las relaciones y la esperanza se agotaba con cada nuevo tractor que arañaba la sagrada tierra de sus antepasados. Cada día era una batalla perdida de antemano contra un enemigo con recursos infinitos y una indiferencia absoluta por su existencia. Se sentían invisibles, un mero obstáculo en el mapa de un proyecto multimillonario. La resignación se había instalado en los corazones de muchos, que veían la derrota como algo inevitable. Sin embargo, cuando ya no quedaba nada a lo que aferrarse, cuando el último aliento de lucha parecía extinguirse, una flor púrpura casi extinta, ignorada por todos, cambió el curso de la historia de una manera que nadie podría haber imaginado. Pero, ¿cómo una sola persona, armada únicamente con la sabiduría de sus ancestros, puede enfrentarse a un gigante que solo entiende el lenguaje del dinero y el poder? Antes de revelarte cómo un gesto desesperado para salvar a su abuela se convirtió en el arma que nadie esperaba, cuéntanos desde dónde nos ves y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la increíble cadena de decisiones que demostró que el verdadero valor no siempre brilla. El conflicto principal se materializó con la llegada de la empresa minera internacional, cuyas máquinas irrumpieron en el paisaje andino como una cicatriz imborrable. Los geólogos habían confirmado la existencia de un filón de oro de una pureza excepcional, un tesoro geológico valorado en miles de millones de dólares. El problema, un detalle insignificante para los ejecutivos en sus oficinas de Lima, era que este tesoro yacía directamente debajo del manantial que daba vida a toda la comunidad. No era solo su única fuente de agua potable, era un lugar sagrado, el punto de conexión con la Pachamama y los Apus, los espíritus de las montañas que los protegían. Para la empresa, la solución era simple y brutal, la reubicación forzosa de todo el pueblo. La oferta que pusieron sobre la mesa fue presentada como un acto de generosidad, un pago compensatorio único y definitivo. Para la corporación, era una suma irrisoria, una fracción minúscula de sus futuros beneficios, pero para una comunidad que vivía de la agricultura de subsistencia y el pastoreo, aquella cifra parecía una fortuna inalcanzable. Este dinero se convirtió en una manzana envenenada que fracturó a la comunidad desde dentro. La propuesta no era una negociación, sino un ultimátum disfrazado de oportunidad, diseñado para explotar su pobreza y despojarlos de su dignidad junto con su tierra. La tensión se volvió insoportable, dividiendo a familias que habían compartido todo durante generaciones. En medio de este caos, la vida de Elena seguía un ritmo ancestral, aparentemente ajena a la amenaza inminente. Huérfana de madre, había sido criada por su abuela, Yana, una curandera cuyo cuerpo frágil albergaba una sabiduría que se remontaba a siglos. Cada mañana, Elena se ocupaba de ella, preparándole infusiones con hierbas recolectadas al amanecer, y luego trabajaba en el pequeño campo de cultivo que les daba sustento. Por las tardes, se sentaba junto a Yana a tejer, y mientras sus manos entrelazaban los hilos de lana de llama en patrones complejos y coloridos, su abuela le transmitía el conocimiento que no estaba escrito en ningún libro. Le enseñó a identificar cada planta, a entender sus propiedades, a escuchar el lenguaje del viento y a respetar el equilibrio de la tierra. La tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a ella, le repetía Yana, una frase que se había convertido en el pilar de la existencia de Elena. Para los ingenieros y gerentes de la minera, Elena era completamente invisible. Una cholita más, silenciosa y sin educación, una figura anónima cuyo conocimiento consideraban simple folclore supersticioso. No podían imaginar que en esa joven observadora, que apenas levantaba la mirada, residía la clave que podía desbaratar sus planes multimillonarios.
Su fuerza no provenía de la confrontación directa, sino de una conexión profunda con un mundo que ellos eran incapaces de ver y mucho menos de valorar. La oferta de la empresa minera no solo trajo maquinaria pesada y promesas vacías, trajo consigo la discordia. La comunidad, antes unida por lazos de parentesco y cooperación, comenzó a resquebrajarse bajo el peso de una decisión imposible. En las reuniones comunales, las voces se alzaban con una mezcla de desesperación y codicia. Los más jóvenes, cansados de una vida de pobreza y trabajo duro, veían en el dinero la única oportunidad de escapar, de tener un futuro en la ciudad, lejos de las limitaciones del campo. Argumentaban que aferrarse a la tradición era condenarse a la miseria, que la tierra ya no les daba lo suficiente y que era hora de aceptar el progreso, sin importar el coste. Por otro lado, los ancianos, liderados espiritualmente por figuras como Yana, se oponían con una tristeza profunda. Hablaban en quechua, con la voz quebrada, advirtiendo que aceptar ese dinero era vender su alma, traicionar a los apus y condenar a las futuras generaciones a vivir sin raíces. Las discusiones se extendían hasta altas horas de la noche, agriando las relaciones entre vecinos y abriendo heridas en el seno de las familias. La presión sobre aquellos que dudaban, como la familia de Elena, era inmensa. Eran vistos como un obstáculo, como los culpables de que todos pudieran perder esa oportunidad única. La desconfianza flotaba en el aire, tan densa como el polvo que levantaban las excavadoras en el horizonte. El punto de máxima humillación llegó durante una tensa reunión pública convocada por la empresa. El señor Morales, el gerente de operaciones, un hombre de Lima con un traje impecable y una actitud de desprecio apenas disimulada, se plantó frente a la comunidad reunida en el modesto salón comunal. No hubo diálogo ni negociación. Su discurso fue breve, cortante y condescendiente. Con un gesto de arrogancia, sacó un cheque simbólico de su maletín y lo arrojó sobre la mesa de madera, donde aterrizó con un sonido seco que resonó en el silencio sepulcral. «Este es el pago final por este pedazo de tierra inútil», dijo, sus palabras cargadas de desdén. «Acéptenlo y tengan un futuro. No habrá otra oferta». La comunidad quedó paralizada. El insulto fue tan directo, tan brutal, que nadie supo cómo reaccionar. Los hombres bajaron la cabeza, las mujeres apretaron los labios y los ancianos cerraron los ojos, como si intentaban borrar la escena de su memoria. Era la materialización de su impotencia, la confirmación de que para ese mundo moderno y poderoso, ellos no eran nada. Elena estaba allí, de pie en un rincón, observando la escena con una mezcla de rabia y dolor. Vio la derrota en los ojos de su gente, sintió la vergüenza colectiva como una herida propia, y comprendió en ese instante que la batalla no se libraría con palabras ni con súplicas. Aquel gesto no solo pretendía comprar su tierra, sino también quebrar su espíritu de forma definitiva. Fue en ese preciso momento de desolación cuando el destino introdujo una variable inesperada. El polvo levantado por las máquinas, que durante semanas había sido una molestia constante, se convirtió en una amenaza mortal. Yana, la abuela de Elena, cuya salud ya era precaria, sufrió una grave crisis respiratoria en medio de la reunión. Sus pulmones, debilitados por los años, no pudieron soportar más la atmósfera contaminada. Mientras cundía el pánico, Elena actuó con un instinto forjado por años de aprendizaje. Sin pensarlo dos veces, salió corriendo del salón comunal y se adentró en la montaña siguiendo un sendero que solo ella conocía. No buscaba ayuda médica convencional, que tardaría horas en llegar, si es que llegaba. Buscaba una solución en la farmacia natural que su abuela le había enseñado a respetar. Regresó minutos después, no con oro ni con dinero, sino con un pequeño puñado de una delicada flor de color púrpura intenso, una especie que crecía a gran altitud y que se consideraba casi extinta. Con manos firmes, preparó una infusión y se la dio a beber a su abuela. Entre los presentes se encontraba Javier, un joven ingeniero de la empresa, recién licenciado y con una formación en botánica que sus superiores desconocían.
A diferencia de Morales, Javier observaba a la comunidad con una curiosidad genuina y un creciente conflicto ético. Reconoció la flor, recordó haberla visto en un artículo científico sobre especies andinas raras con potentes compuestos antiinflamatorios. En ese instante, una idea increíble comenzó a tomar forma en su mente. La empresa estaba cometiendo un error histórico, obsesionada con el metal precioso bajo sus pies mientras ignoraba un tesoro biológico de valor incalculable que florecía en la superficie. El alivio que sintió Elena al ver a su abuela respirar de nuevo fue efímero, un destello de luz engullido por una oscuridad aún más densa. El acto, nacido de la desesperación y el amor, no fue interpretado por la comunidad como una demostración de sabiduría ancestral, sino como un acto de desafío directo a la única salida que muchos veían posible. En los días que siguieron, el silencio se volvió un arma. Nadie se atrevía a enfrentarla directamente, pero el rechazo se manifestaba en gestos sutiles y crueles. Las vecinas que antes compartían el pan con ella, ahora cruzaban la calle para evitar su saludo. En el pequeño mercado del pueblo, las conversaciones cesaban bruscamente cuando ella se acercaba. Se convirtió en el recordatorio viviente de lo que estaban perdiendo, la personificación del obstáculo que se interponía entre sus familias y el dinero prometido. La presión se intensificó de formas insidiosas. Empezaron a circular rumores, que Elena era egoísta, que estaba hechizada por los viejos cuentos de su abuela, que no le importaba el futuro de los niños del pueblo. Cada mirada era una acusación, cada espalda vuelta una sentencia. Su rutina se transformó en un ejercicio de supervivencia emocional. Cuidar de Yana, cuya recuperación era lenta y frágil, se convirtió en su único refugio, pero incluso dentro de las 4 paredes de su humilde casa de adobe podía sentir el peso del juicio colectivo. La injusticia era asfixiante, la habían abandonado precisamente por proteger la esencia misma de lo que los definía como comunidad. La soledad se instaló no como una ausencia de gente, sino como una presencia constante y helada. Mientras Elena lidiaba con el exilio interno, Javier se enfrentaba a su propia batalla silenciosa, una que se libraba en la soledad de su prefabricada habitación de campamento, bajo la luz azulada de un ordenador portátil. Noche tras noche, se sumergía en bases de datos científicas y archivos botánicos, obsesionado con la imagen de aquella flor púrpura. Lo que descubrió lo dejó sin aliento. La planta, conocida por los botánicos como Viola andina majestatis, no solo era extremadamente rara, sino que los pocos estudios existentes sugerían que sus compuestos poseían propiedades antiinflamatorias y regenerativas de una potencia sin precedentes. Las proyecciones de su valor potencial en el mercado farmacéutico eran astronómicas, eclipsando por completo el valor del oro que yacía bajo la montaña. Sintió una mezcla de euforia y pavor. Tenía en sus manos una información que podía cambiarlo todo, pero estaba atrapado en la maquinaria de una corporación que solo entendía de toneladas y quilates. Intentó presentar un informe preliminar a sus superiores, enmarcando el hallazgo como una oportunidad de diversificación y una cuestión de responsabilidad corporativa. La respuesta fue un desprecio absoluto. El señor Morales lo despidió como una risa condescendiente, acusándolo de perder el tiempo con hierbajos en lugar de centrarse en la extracción. Le ordenaron que olvidara el asunto. La compañía, lejos de reconsiderar su postura, interpretó el incidente con Yana y la creciente resistencia de Elena como una táctica de negociación y decidió redoblar la presión, iniciando trabajos de prospección más agresivos y ruidosos en los límites del pueblo. La indiferencia de la corporación se transformó en una agresión calculada. El señor Morales, enfurecido por lo que consideraba un acto de insubordinación por parte de su joven ingeniero y una insolente maniobra de la comunidad para renegociar, ordenó intensificar las operaciones preliminares. Las perforaciones exploratorias, que antes se realizaban a una distancia prudencial, ahora comenzaban al amanecer, con un estruendo metálico que se colaba por las grietas de las casas de adobe y sacudía los cimientos de la vida del pueblo. El polvo ya no era una simple molestia, sino una nube perpetua que lo cubría todo con una fina capa de tierra gris, amarga al gusto y asfixiante para los pulmones más débiles.
Elena veía el impacto directo en su abuela. Cada acceso de tos de Yana era una puñalada en su conciencia, un recordatorio físico y audible de que su acto de protección se había convertido en una sentencia de sufrimiento. La comunidad, por su parte, interpretaba el ruido y el polvo no como una agresión, sino como el sonido de su oportunidad desvaneciéndose, y la culpa recaía, silenciosa pero unánime, sobre Elena. La presión ya no era solo social, se había vuelto ambiental, una guerra de desgaste librada con decibelios y partículas en suspensión, diseñada para quebrar la resistencia de la única persona que se había atrevido a interponerse en su camino. Cada día, la montaña parecía encogerse bajo el asalto de las máquinas y con ella la esperanza de que su mundo pudiera sobrevivir. Javier, por su parte, vivía atrapado en una pesadilla ética. La orden de Morales de olvidar el asunto resonaba en su cabeza como un eco de su propia cobardía. Pasaba las noches en vela, con la pantalla de su ordenador iluminando su rostro lleno de angustia. De un lado, tenía abiertos los informes de la compañía, con sus proyecciones de beneficios y sus cronogramas de extracción. Del otro, las publicaciones científicas que había descargado, con imágenes de la Viola andina majestatis y análisis de sus compuestos químicos, un tesoro biológico, que sus jefes consideraban hierbajos. El contraste era obsceno. Se sentía cómplice de un crimen histórico, un saqueo que iba más allá del oro. Sabía que si hablaba, su carrera, por la que tanto había luchado su familia, terminaría antes de empezar. Sería despedido, incluido en una lista negra y marcado como un idealista problemático. Pero si callaba, el peso de la destrucción de un ecosistema único y del conocimiento de una cultura entera recaería sobre su conciencia para siempre. La imagen de Elena, con su determinación silenciosa, y la de su abuela, luchando por respirar, se habían grabado en su memoria. Comprendió que había llegado a un punto de no retorno. No podía seguir siendo un observador pasivo. La decisión, tomada en la soledad de su campamento, a las 3 de la madrugada, fue aterradora pero liberadora. Iba a arriesgarlo todo. No sabía cómo, pero tenía que encontrar la manera de llegar hasta Elena y hacerle entender que el poder que ella poseía era infinitamente mayor de lo imaginaba. El encuentro se produjo de la forma más discreta posible. Javier esperó durante 2 días, observando la rutina de Elena desde la distancia, buscando una oportunidad en la que ella estuviera sola, lejos de las miradas acusadoras del pueblo. La encontró al atardecer, junto al riachuelo que descendía de la montaña, donde ella solía lavar las hierbas medicinales para su abuela. Se acercó despacio, con las manos a la vista para no asustarla, sintiendo el peso de su uniforme con el logo de la empresa como si fuera una armadura enemiga. Elena, al verlo, se puso rígida al instante. Su primer instinto fue de miedo y desconfianza. Para ella, él era uno de ellos, una pieza más del engranaje que estaba triturando su mundo. Sus ojos, normalmente serenos, se llenaron de una cautela fría. Javier no empezó con explicaciones complejas. Su primera frase fue en un quechua torpe pero sincero que había estado practicando. ¿Cómo está tu abuela? La pregunta la desarmó por un segundo. Nadie en el pueblo le había preguntado por Yana en semanas. Vio en los ojos del joven ingeniero no la arrogancia de Morales, sino una preocupación genuina. Javier sacó de su mochila una carpeta. No contenía contratos ni cheques, sino varias hojas impresas. Eran los artículos científicos que había encontrado, con fotografías de la flor púrpura y gráficos incomprensibles para ella. Le señaló la imagen de la flor y luego una serie de cifras y nombres latinos. No entendía las palabras, pero comprendió el gesto. Él estaba reconociendo el valor de lo que ella había hecho. La barrera del idioma y la desconfianza era inmensa, pero Javier encontró la manera de cruzarla. Con paciencia, usando dibujos en la tierra y gestos simples, intentó explicarle el concepto. Señaló la flor en el papel, luego señaló la montaña y después dibujó frascos de medicinas, hospitales y símbolos de dinero, muchos más de los que representaba el cheque de Morales. Le mostró el nombre científico, Viola andina majestatis, y le dijo que en su mundo ese nombre le daba un poder inmenso, que la convertía en algo único y protegido. Elena lo escuchaba en silencio, con una expresión indescifrable.
La idea de que el conocimiento de su abuela, transmitido de generación en generación como un susurro sagrado, pudiera tener un nombre en latín y un valor en el mercado global, era algo que apenas podía procesar. Era como si alguien le dijera que el aire que respiraba podía ser embotellado y vendido. Javier le entregó los papeles. «Esto es una prueba», le dijo en español, despacio. «Tu conocimiento no es folclore, es ciencia, y vale más que todo el oro que hay bajo esta montaña. Pero nadie te creerá si no lo demostramos». Por primera vez en mucho tiempo, alguien no la miraba como un obstáculo, sino como la portadora de una solución. La soledad que la había estado ahogando comenzó a ceder, reemplazada por una chispa de incredulidad y una frágil, casi imperceptible, brizna de esperanza. Era un riesgo confiar en él, un riesgo enorme, pero la alternativa era rendirse y verlo todo desaparecer. Esa noche, Elena no durmió. Se sentó junto a la cama de su abuela, que respiraba con más calma, y extendió los papeles sobre la pequeña mesa de madera. Las fotografías de la flor, ampliadas y detalladas, parecían extrañas y familiares al mismo tiempo. Los gráficos y las fórmulas químicas eran un lenguaje arcano, pero sentía el peso de su significado. Recordó las palabras de su abuela: «La tierra nos da todo lo que necesitamos, solo hay que saber escuchar». ¿Era esto lo que la tierra le estaba diciendo? Que la respuesta no estaba en la resignación ni en la confrontación directa, sino en revelar un secreto que solo ella conocía. La desconfianza hacia Javier seguía ahí, un nudo en su estómago. Podía ser una trampa, una estrategia más sofisticada de la empresa para robarle no solo la tierra, sino también su herencia. Pero al mirar el rostro dormido de Yana y al recordar la humillación en los ojos de su gente durante la reunión, comprendió que no tenía nada que perder. La habían dejado sola. Su comunidad la había repudiado por protegerlos. Quizás, paradójicamente, su única aliada era esta persona del bando contrario, alguien que, por razones que ella aún no entendía del todo, había decidido desertar. Al amanecer, tomó una decisión. Escondió los papeles y salió de su casa con una determinación renovada. No iba a buscar a Javier. Sabía que si su oferta era sincera, él volvería, y ella estaría preparada. 2 días después, se encontraron de nuevo en el mismo lugar. Esta vez fue Elena quien inició la conversación. Sin decir una palabra, le mostró a Javier una pequeña bolsa de tela tejida. Dentro no solo estaba la flor púrpura, sino otras 3 plantas que él nunca había visto. Con frases cortas, le explicó para qué servía cada una. Una para detener hemorragias, otra para aliviar el dolor de las articulaciones y una tercera para purificar el agua. Javier la escuchaba fascinado, tomando notas febrilmente en una libreta. Se dio cuenta de que la Viola Andina Majestatis era solo la punta del iceberg. Estaba ahora frente a un arca de Noé botánico, un legado de conocimiento etnobotánico de valor incalculable que estaba a punto de ser aniquilado. Fue entonces cuando le propuso un plan concreto y arriesgado. «Necesitamos más que mis notas», dijo. «Necesitamos un registro formal, fotografías de alta calidad, muestras de cada planta, un mapa de su ubicación exacta. Necesitamos crear un inventario, una prueba irrefutable que podamos enviar a personas fuera de aquí, a científicos, a periodistas, a organizaciones que protegen la naturaleza». El plan era peligroso. Si los descubrían, la empresa podría acusarlos de espionaje industrial o de robo, y la comunidad, si los veía juntos, confirmaría sus peores sospechas sobre Elena. La traición se convertiría en un hecho probado a sus ojos. A pesar del inmenso riesgo, Elena aceptó. Así, comenzó una extraña y clandestina colaboración. Se reunían en secreto, al amparo de la niebla del amanecer o en el crepúsculo, cuando las sombras alargadas de las montañas ofrecían camuflaje. Elena se convirtió en la guía y Javier en el documentalista. Ella lo llevaba por senderos invisibles para ojos no entrenados, revelándole nichos ecológicos donde crecían especias que él solo había visto en libros de texto.
Él, a cambio, le enseñaba a usar una cámara digital y un dispositivo GPS. Ella aprendió a enmarcar las fotografías para capturar los detalles distintivos de cada hoja y pétalo, mientras él registraba las coordenadas exactas de cada hallazgo. Era un intercambio de conocimiento que trascendía sus mundos opuestos. Elena le enseñaba a ver la montaña no como un depósito de recursos, sino como un organismo vivo, interconectado y sagrado. Javier, a su vez, le proporcionaba las herramientas del mundo moderno para traducir esa sabiduría a un lenguaje que los poderosos pudieran entender y, sobre todo, temer. Durante esas semanas, construyeron un archivo meticuloso, una biblioteca de la vida que florecía en la superficie, ignorada por los hombres que solo buscaban el brillo muerto del metal bajo tierra. Cada fotografía, cada coordenada, cada muestra cuidadosamente prensada se convirtió en una pieza de munición para una batalla que aún no sabían cómo iban a librar, pero para la que, por primera vez, sentían que estaban preparando un arsenal. Con el archivo digital completo, un tesoro de conocimiento ancestral traducido al lenguaje de la ciencia moderna, Elena y Javier dieron su primer paso. La estrategia inicial parecía lógica y directa: alertar a las autoridades y a las organizaciones que, en teoría, existían para proteger patrimonios como el suyo. Durante varias noches, utilizando la precaria conexión a Internet del campamento de Javier, que funcionaba a base de un ruidoso generador diésel, enviaron decenas de correos electrónicos. Los destinatarios eran una lista cuidadosamente seleccionada: departamentos de botánica de las principales universidades peruanas, el Ministerio del Ambiente, varias ONG ecologistas con sede en Lima e incluso institutos internacionales de conservación. Cada correo iba acompañado del dossier completo, las fotografías en alta resolución, las coordenadas GPS, un resumen redactado por Javier sobre el potencial científico de las especies y una breve pero emotiva carta firmada por Elena explicando la amenaza inminente de la mina. Era como lanzar un mensaje en una botella al vasto océano digital. Cada vez que pulsaban enviar, sentían una mezcla de esperanza y vértigo. Creían, con la ingenuidad de quienes actúan por una causa justa, que la evidencia hablaría por sí misma, que alguien al otro lado de la pantalla vería lo que ellos veían y actuaría. Se sentaron a esperar, convencidos de que la ayuda estaba a solo un clic de distancia, sin comprender aún que en el mundo real la verdad a menudo necesita mucho más que pruebas para ser escuchada. La respuesta fue un silencio atronador, más desmoralizador que una negativa directa. Pasaron las semanas y la bandeja de entrada de Javier permanecía desoladoramente vacía, a excepción de algunas respuestas automáticas que confirmaban la recepción del mensaje y prometían una contestación que nunca llegó. La frustración comenzó a corroer su frágil alianza. Javier, con su formación académica, no podía entender cómo la comunidad científica podía ignorar un descubrimiento de tal magnitud. Elena, por su parte, sentía que su desconfianza inicial hacia el mundo exterior se confirmaba. Para ella, era la misma indiferencia de siempre, la prueba de que su pueblo y su conocimiento eran invisibles para los que estaban en el poder. La razón de este fracaso era brutalmente simple: su mensaje carecía de la credibilidad que otorga el estatus. Para las instituciones, era solo otro correo electrónico de un remitente desconocido, un joven ingeniero de bajo rango y una mujer indígena sin credenciales académicas, haciendo afirmaciones extraordinarias contra una corporación multinacional con un ejército de abogados y un poderoso lobby. Su dossier, tan meticulosamente preparado, fue probablemente archivado como spam o, en el mejor de los casos, como el delirio de un par de idealistas. Este primer gran revés les enseñó una lección fundamental: la evidencia, por sólida que sea, es inútil si no viene a través de un canal respetado. La verdad no era suficiente, necesitaban un aval, una voz con autoridad que obligara al mundo a escucharlos. Mientras tanto, el ruido de las perforadoras en la montaña se hacía cada día más fuerte, un recordatorio constante de que su tiempo se estaba agotando. Fue Javier que, hundido en la desesperación, encontró una nueva vía en los recovecos de su memoria académica.
Se dio cuenta de que su enfoque había sido demasiado impersonal. Necesitaban un rostro, un nombre, alguien que pudiera servir de puente entre su mundo y el de la ciencia establecida. Pasó una noche entera revisando sus antiguos contactos universitarios, buscando entre sus profesores a alguien que no solo tuviera el conocimiento, sino también la integridad para escuchar una historia como la suya. Y entonces, un nombre brilló en la pantalla de su ordenador, la doctora Ana Rojas, una eminente etnobotánica de la Universidad Nacional de San Marcos, famosa tanto por su rigor científico como por su apasionada defensa de los saberes indígenas. Javier había asistido a un seminario suyo años atrás y recordaba su discurso sobre la biblioteca viva que representaban las comunidades andinas. Era una apuesta arriesgada, podía ignorarlo o peor aún, alertar a la empresa. Junto a Elena, redactaron un nuevo correo, completamente diferente a los anteriores. No era un informe frío, sino una súplica personal y directa. Javier se presentó como su antiguo alumno y le habló del conflicto ético que lo consumía. Elena, con la ayuda de Javier para la traducción, añadió un párrafo describiendo el conocimiento de su abuela y el significado de la viola andina majestatis, no como un compuesto químico, sino como un espíritu protector de la montaña. No adjuntaron el dossier completo, solo una fotografía de la flor y una pregunta. ¿Cree usted que la sabiduría que salva una vida puede ser considerada un hierbajo inútil? Era su última bala, disparada no a una institución, sino al corazón de una científica que esperaban que aún recordara por qué había elegido su profesión. Para su inmenso alivio, la respuesta de la doctora Rojas llegó en menos de 24 horas. No era una promesa de ayuda incondicional, pero era una puerta que se abría. Su correo era cauto, profesional, pero teñido de una inconfundible curiosidad. La fotografía es intrigante y su historia preocupante, escribió. Las afirmaciones sobre el potencial de esta especie coinciden con investigaciones incipientes, pero para poder hacer algo necesito más que una imagen y un relato. Necesito pruebas físicas. Necesito una muestra de la planta, fresca, para analizarla en mi laboratorio. Si sus propiedades son las que usted sugiere, tendremos una base sólida para actuar. Esta petición, aunque representaba un gran avance, les planteó un desafío logístico que rozaba lo imposible. ¿Cómo sacar una muestra de una planta delicada de un territorio vigilado por la seguridad de la mina y transportarla cientos de kilómetros hasta Lima sin que se marchitara o fuera descubierta? Javier era un empleado de la empresa, sus movimientos y pertenencias eran supervisados. Elena, por su parte, nunca había salido de su región y un viaje a la capital levantaría sospechas inmediatas en la comunidad, que ya la observaba con recelo. El problema ya no era digital ni teórico, se había convertido en una misión física, tangible y extremadamente peligrosa. Necesitaban encontrar una manera de contrabandear no oro ni drogas, sino una pequeña flor púrpura que contenía la clave de su supervivencia. La solución vino de la red de lazos familiares que la desconfianza del pueblo aún no había logrado romper por completo. Elena tenía un primo lejano, Mateo, un conductor de camión que transportaba patatas desde los valles cercanos hasta los mercados mayoristas de Lima. Era un hombre rudo, de pocas palabras, que se había mantenido al margen del conflicto, pero que aún sentía un profundo respeto por Yana y las viejas tradiciones. Elena lo abordó en secreto durante una de sus raras visitas al pueblo. Le explicó la situación no en términos científicos, sino en el lenguaje que él entendía. Era una medicina para salvar la montaña, de la misma manera que la flor había salvado a su abuela. Mateo, tras una larga pausa en la que pareció sopesar el riesgo frente a la lealtad, aceptó. La operación se planeó con el sigilo de un acto de guerra. Elena recolectó la muestra al amanecer, con sus raíces cuidadosamente envueltas en musgo húmedo para preservar su vida. La colocaron dentro de una pequeña caja de madera disimulada entre dos sacos de patatas en la parte más profunda del camión de Mateo. Javier le dio a Elena el poco dinero que tenía para pagarle al primo por el favor y el riesgo. Durante los 2 días que duró el viaje del camión por las sinuosas carreteras andinas, ni Elena ni Javier durmieron.
Cada hora que pasaba era una tortura, imaginando 1000 escenarios posibles, un control policial, una avería del camión, que la planta no sobreviviera al calor y los baches. Era una apuesta desesperada, confiando el destino de su mundo a un camionero y a la resistencia de una pequeña flor púrpura. La llamada de la doctora Rojas llegó al teléfono satelital de Javier una semana después, y sus primeras palabras hicieron que el corazón le diera un vuelco. La muestra ha llegado, y es extraordinaria. Los análisis preliminares en el laboratorio no solo confirmaron las propiedades antiinflamatorias descritas en la literatura, sino que revelaron la presencia de otros compuestos desconocidos con un potencial regenerativo asombroso. La científica estaba completamente convencida, su escepticismo inicial transformado en una indignación profesional y ética. Están sentados sobre un tesoro biológico que podría redefinir ciertos tratamientos médicos, dijo con la voz cargada de urgencia. Esto es un crimen, voy a ayudarles. Sin embargo, tras la euforia inicial, la doctora Rojas les expuso la cruda realidad del siguiente obstáculo. Su departamento en la universidad, a pesar de su prestigio, operaba con un presupuesto limitado y estaba bajo la constante presión de intereses políticos y corporativos. Iniciar una investigación oficial o una denuncia a través de los canales institucionales sería un suicidio profesional. Sería silenciada antes de poder presentar su primer informe. Tengo la prueba científica, les explicó con frustración, pero en este país, la ciencia sin poder mediático es como un grito en el desierto. Necesitamos que esta historia salga de los laboratorios y de los despachos. Necesitamos un altavoz tan grande que el gobierno y la empresa no puedan ignorarlo. Necesitan a la prensa internacional. La victoria de haber validado su conocimiento ancestral se vio inmediatamente eclipsada por la magnitud del nuevo enemigo. Ya no luchaban solo contra una empresa, sino contra un sistema diseñado para proteger a los poderosos. Siguiendo el consejo de la doctora Rojas, la estrategia volvió a pivotar. Ya no se trataba de convencer a científicos o a burócratas, sino de construir una narrativa lo suficientemente poderosa como para captar la atención del mundo. La propia doctora, utilizando su red de contactos internacionales con extrema discreción, les proporcionó un nombre: David Carter, un periodista de investigación británico, freelance, que trabajaba para varios medios europeos de prestigio y estaba especializado en conflictos medioambientales y violaciones de derechos humanos en América Latina. Era conocido por su tenacidad y su capacidad para llevar historias locales a una audiencia global. Contactarlo fue el siguiente paso. Javier, guiado por las indicaciones de la doctora, le envió un correo encriptado. Esta vez, el mensaje era corto y contundente. No era una súplica, sino una propuesta de noticia exclusiva. Científica peruana de renombre, confirma la existencia de un ecosistema botánico de valor incalculable en riesgo inminente de destrucción por una minera multinacional. La clave está en el conocimiento de una comunidad indígena que la empresa intenta desplazar. Adjuntó el informe preliminar de la doctora Rojas y una única foto, la de Elena sosteniendo la Viola Andina Majestatis frente a la imponente montaña. La combinación de la validación científica, el componente humano de la lucha de David contra Goliat y el potencial de un escándalo corporativo de alcance global fue el cebo perfecto. 3 días después recibieron la respuesta de Carter. Eran solo 3 palabras: ¿dónde y cuándo? El plan entraba en su fase más peligrosa. Habían conseguido las pruebas y al mensajero. Ahora tenían que introducir a ese mensajero en el corazón del territorio enemigo sin que nadie se diera cuenta. La llegada de David Carter fue una operación de sigilo y nerviosismo que se desarrolló bajo el manto de una noche sin luna. Mateo, el primo de Elena, lo introdujo en el pueblo escondido en la parte trasera de su camión de patatas, cubierto por una lona polvorienta. El periodista británico no era un joven idealista, sino un hombre de mediana edad, con el rostro curtido por el sol de 1000 conflictos olvidados y una mirada que irradiaba un escepticismo profesional. Había visto demasiadas historias de comunidades oprimidas que terminaban en derrota.
Su confianza no se ganaba con relatos emotivos, sino con hechos irrefutables. El encuentro con Elena y Javier tuvo lugar en la penumbra de la humilde casa de adobe, con el único sonido del fuego crepitando en el hogar. La tensión era casi física. Javier, sudando a pesar del frío andino, intentaba explicar la situación con un torrente de datos técnicos, mientras que Elena permanecía en silencio, observando al extranjero con una intensidad que lo incomodaba. Carter no hizo promesas, simplemente sacó una pequeña cámara y una grabadora de su mochila y dijo con una voz grave y cansada: «Mañana al amanecer, muéstrenme lo que tienen. Si es real, el mundo lo sabrá. Si no lo es, me habrán hecho perder el tiempo». Para Elena, ese hombre no representaba la esperanza, sino la última y más peligrosa de todas las apuestas: confiar su mundo a alguien que no podía ni empezar a comprenderlo. El riesgo era total. Si eran descubiertos, Javier sería despedido y procesado, y Elena sería marcada como una traidora que había traído a un enemigo extranjero para sabotear el futuro de todos. Al día siguiente, antes de que el primer rayo de sol tocara las cumbres nevadas, comenzó la expedición. En cuanto sus pies tocaron la tierra de la montaña, Elena se transformó. La joven tímida y cautelosa desapareció, dando paso a una guía segura y resuelta. Se movía por el terreno escarpado con una agilidad asombrosa, sin seguir senderos visibles, como si leyera un mapa invisible en las rocas y la vegetación. David Carter, a pesar de su buena forma física, luchaba por seguirle el ritmo, mientras que Javier hacía lo que podía para traducir el torrente de información que Elena transmitía en quechua. No se limitó a mostrarle la famosa viola andina majestatis, le reveló un universo. Le enseñó a identificar un líquen que, mezclado con una resina específica, creaba una pasta que cicatrizaba heridas en cuestión de horas. Le mostró una raíz que, hervida de una manera particular, producía un analgésico tan potente como los fármacos sintéticos. Le explicó cómo la presencia de ciertas orquídeas indicaba la pureza de las fuentes de agua subterráneas. Carter, que había empezado el día con su cámara colgada al cuello como un simple observador, pronto se encontró de rodillas en la tierra, fotografiando cada detalle, grabando cada palabra. Su escepticismo evaporándose con cada revelación. Comprendió que no estaba documentando una simple protesta, sino que estaba siendo admitido en una biblioteca viviente, un legado de conocimiento que la humanidad estaba a punto de borrar del mapa por un puñado de metal brillante. La demostración de Elena trascendió la mera catalogación botánica. Se convirtió en una lección magistral sobre la interdependencia de la vida, una sabiduría que ninguna universidad podía enseñar. En un momento dado, se detuvo junto a una ladera que parecía estéril y, con las manos, apartó la capa superficial de tierra grisácea, el polvo sedimentado de las perforaciones de la mina. Debajo, mostró a Carter los restos marchitos de una delicada planta de hojas plateadas. «Esta es la Munay, la que calma el corazón triste», explicó Elena, con Javier traduciendo con la voz quebrada. «Necesita el sol directo de la mañana, pero el polvo la asfixia, ya no crece aquí». La prueba del crimen no era una teoría, era tangible, visible y olía a muerte. Carter grabó en silencio la imagen de las hojas muertas, un símbolo perfecto de la destrucción silenciosa que estaba teniendo lugar. La narrativa de su artículo estaba tomando forma en su mente, una historia que no necesitaba adornos ni hipérboles. Era la crónica de un genocidio ecológico y cultural, contado a través de la sabiduría de una joven que hablaba el idioma de la tierra. Elena no estaba actuando para la cámara, simplemente estaba compartiendo su verdad, con la misma naturalidad con la que compartía el pan. Y fue precisamente esa autenticidad, esa conexión profunda y genuina con su entorno, lo que convirtió su testimonio en un arma de una potencia devastadora. El periodista ya no tenía una noticia, tenía una causa. El momento de mayor tensión llegó a mediodía, cuando se encontraban en una zona especialmente rica en especies endémicas, un pequeño anfiteatro natural oculto tras una cascada. El ruido sordo de un motor se acercó rápidamente, rebotando en las paredes de roca.
Una patrulla de seguridad de la mina, en un jeep, estaba haciendo una ronda por una ruta no habitual. El pánico se apoderó de Javier, que estuvo a punto de echar a correr, pero Elena, con una calma glacial, les hizo una seña para que se escondieran en una grieta estrecha detrás de la cortina de agua. Durante varios minutos, que parecieron una eternidad, contuvieron la respiración, empapados y tiritando, escuchando las voces de los guardias a escasos metros de distancia. Oyeron sus risas, sus comentarios despectivos sobre los indios y sus supersticiones, y el crujido de sus botas sobre la vegetación. Carter, con la cámara pegada al pecho, sintió una descarga de adrenalina que no había experimentado en años. No era el miedo a ser descubierto lo que le impactó, sino la cruda realidad del desprecio y la ignorancia a la que se enfrentaban. Cuando el jeep finalmente se alejó, salieron de su escondite, el silencio de la montaña de nuevo roto solo por el latido acelerado de sus corazones. Ese incidente lo cambió todo. Para Carter, la historia dejó de ser un trabajo y se convirtió en algo personal. Había sentido en su propia piel la amenaza y la vulnerabilidad, y ahora estaba decidido a asegurarse de que esas voces arrogantes fueran ahogadas por un clamor global que no pudieran ignorar. 2 semanas después, la historia estalló. Carter no escribió un solo artículo, sino una serie multimedia que se publicó simultáneamente en un importante periódico británico, una revista alemana y un portal de noticias francés. El titular principal era una obra maestra de la síntesis periodística. El jardín secreto de los Andes, el conocimiento ancestral que vale más que el oro y que una minera está a punto de aniquilar. Las fotografías de Carter eran impresionantes, el rostro sereno de Elena contrastando con la brutalidad de las excavadoras, los delicados pétalos de la viola andina majestatis junto a los neumáticos gigantes de los camiones, la sabiduría ancestral frente a la codicia corporativa. La historia no se presentó como una simple disputa por la tierra, sino que fue enmarcada, con la ayuda de la doctora Rojas, como un caso de biopiratería inminente. La destrucción de un patrimonio biológico de la humanidad. El informe científico de la doctora, que validaba las afirmaciones, se publicó como anexo, dando a la narrativa una credibilidad inatacable. El impacto fue instantáneo y viral. En cuestión de 48 horas, la historia fue replicada por cientos de medios en todo el mundo. Las redes sociales se incendiaron con hashtags como SOS and the Secret Garden y Elena resiste. La imagen de Elena, la guardiana de la farmacia perdida, se convirtió en un símbolo global de la resistencia indígena contra la explotación corporativa. El mundo, que hasta entonces no sabía que su pequeño pueblo existía, ahora conocía su nombre y su lucha. La reacción corporativa y gubernamental fue un manual de gestión de crisis fallida. Inicialmente, la empresa minera emitió un comunicado arrogante, destimativo el reportaje como ficción sensacionalista, y acusando a Elena de ser una marioneta de intereses ecoterroristas extranjeros. Intentaron desacreditar a Javier, filtrando a la prensa peruana que era un empleado descontento y problemático. Pero la estrategia se les vino en contra. Cada ataque a Elena solo servía para reforzar su imagen de víctima y heroína. La validación de la doctora Rojas, una de las científicas más respetadas del país, hizo que las negaciones de la empresa sonaran huecas y desesperadas. El gobierno peruano, que había ignorado sistemáticamente los correos iniciales, se vio atrapado en una tormenta diplomática y mediática. Las embajadas en Europa recibieron miles de cartas, organizaciones de derechos humanos exigieron una investigación inmediata y un consorcio de farmacéuticas europeas, alertados por el potencial biológico, expresó su profunda preocupación por la posible destrucción de recursos genéticos. Únicos. La presión se volvió insoportable. El señor Morales fue llamado de urgencia a Lima, donde fue recibido no como un gerente eficiente, sino como el arquitecto de un desastre de relaciones públicas de proporciones globales. La empresa, que creía tener todo el poder, descubrió que había algo más fuerte que el dinero y la influencia política. Una historia real y bien contada que había capturado la imaginación del mundo. La victoria llegó no con una batalla campal, sino con el trazo de un bolígrafo en una oficina de Lima, a cientos de kilómetros de distancia. Una tarde, mientras Elena recogía hierbas para su abuela, el estruendo de las máquinas que había sido la banda sonora de su vida durante meses cesó.
Al principio, pensó que era una avería, pero el silencio se prolongó. Un silencio tan profundo y absoluto que parecía antinatural. Poco después, Javier llegó corriendo, con el teléfono satelital en la mano y lágrimas en los ojos. Un comunicado oficial del Ministerio del Ambiente acababa de ser emitido. La licencia de exploración de la empresa minera quedaba suspendida indefinidamente y se iniciaba el proceso para declarar toda la cuenca de la montaña como Reserva Biológica Nacional de Interés Científico. La noticia se extendió por el pueblo como un reguero de pólvora. Hubo confusión, incredulidad y finalmente una explosión de júbilo contenida. Las mismas personas que habían condenado a Elena al ostracismo ahora la miraban con una mezcla de asombro y gratitud. Pero Elena no participó en las celebraciones. Se quedó de pie, mirando la montaña, ahora silenciosa y envuelta en la luz dorada del atardecer. No sentía el triunfo de una guerrera, sino la paz profunda de quien ha cumplido con su deber. No había vencido a un gigante, simplemente le había recordado al mundo que el verdadero valor no se extrae de las profundidades de la tierra, sino que florece en su superficie, a la vista de todos, esperando a aquellos que tienen la sabiduría de verlo. Su conocimiento no solo había salvado a su abuela, había salvado a su mundo entero. El silencio que siguió a la partida de las máquinas fue más profundo y pesado que cualquier ruido que hubieran hecho. Durante los primeros días, la comunidad caminaba como si pisara un terreno sagrado, hablando en susurros, como si temieran despertar al gigante dormido. La victoria no llegó con el estruendo de una fiesta, sino con una calma solemne, casi reverencial. La mirada de la gente sobre Elena había cambiado por completo. Ya no era la paria, la obstinada que les había negado un futuro de dinero fácil. Ahora era la guardiana, la que les había devuelto un futuro con dignidad. Las mismas mujeres que habían cruzado la calle para no saludarla, ahora le ofrecían los primeros frutos de sus cosechas con una mezcla de vergüenza y gratitud en los ojos. Sin embargo, Elena no asumió el manto de heroína. Su rutina apenas cambió. Seguía cuidando de Yana, cuya salud había mejorado notablemente con el aire limpio, y seguía subiendo a la montaña cada amanecer. Pero ahora no iba sola. A menudo, un pequeño grupo de niños o jóvenes la seguía a una distancia respetuosa, observando en silencio cómo identificaba cada planta, cómo escuchaba el viento. No hacía discursos ni daba órdenes. Su liderazgo se manifestaba en su coherencia, en su inquebrantable conexión con la tierra. La pregunta que flotaba en el aire ya no era si sobrevivirían, sino cómo vivirían ahora que se les había dado una segunda oportunidad. La ausencia de la amenaza externa reveló un vacío que solo ellos podían llenar, y todos, sin necesidad de decirlo, sabían que la respuesta residía en la joven que seguía hablando el idioma de las flores. La declaración de la montaña como Reserva Biológica Nacional no fue solo un escudo protector, fue una invitación. A las pocas semanas de la noticia, una delegación llegó al pueblo. No eran ejecutivos con trajes caros, sino un equipo heterogéneo formado por la doctora Ana Rojas, representantes de una ONG medioambiental suiza y un par de abogados especializados en propiedad intelectual indígena. Su propuesta no era de explotación, sino de colaboración. La idea, nacida de las conversaciones entre la doctora y Javier, era crear una cooperativa gestionada íntegramente por la comunidad. El objetivo era tres. Primero, catalogar y proteger científicamente todo el ecosistema, creando un inventario formal del conocimiento ancestral de Yana y los demás ancianos. Segundo, investigar de forma ética el potencial de las plantas, asegurando que cualquier patente o descubrimiento futuro perteneciera legalmente a la comunidad. Y tercero, desarrollar productos sostenibles de alto valor, como infusiones, extractos o aceites esenciales que pudieran comercializarse en mercados justos, generando ingresos que se reinvertirían en el pueblo. Las reuniones comunales, antes un campo de batalla de acusaciones y desesperación, se transformaron en talleres de planificación. Por primera vez en generaciones, los jóvenes y los ancianos se sentaron juntos, no para discutir sobre cómo escapar de la pobreza, sino para diseñar un futuro basado en su propia riqueza, una que siempre había estado allí, floreciendo silenciosamente bajo sus pies.
Para Javier, la victoria fue el catalizador de una ruptura definitiva con su pasado. Al día siguiente del anuncio del gobierno, presentó su dimisión a la empresa minera. No lo hizo por correo electrónico, sino en persona, en las oficinas centrales de Lima, entregando su carta directamente en las manos de un desconcertado ejecutivo que reemplazaba al despedido señor Morales. La conversación con su familia fue aún más difícil. Habían invertido sus ahorros en su educación, soñando con verlo triunfar en el mundo corporativo, y su decisión de abandonar un sueldo estable para trabajar sin remuneración en una remota aldea andina les parecía una locura, un fracaso. Pero Javier les explicó, con una calma que nunca antes había tenido, que el verdadero fracaso habría sido seguir siendo cómplice de la destrucción. Vendió su coche, canceló el alquiler de su apartamento en la ciudad y con una sola maleta regresó al pueblo. Ya no era el ingeniero de la mina, era simplemente Javier. Su papel en la nueva cooperativa se definió de forma natural. Se convirtió en el puente entre el conocimiento ancestral de la comunidad y el lenguaje técnico del mundo exterior. Se encargaba de la logística, de redactar los acuerdos con las instituciones científicas, de gestionar la página web que David Carter les ayudó a crear y de enseñar a los jóvenes a utilizar ordenadores y software de inventario. Su relación con Elena se cimentó en un profundo respeto mutuo. No había romance, sino algo más sólido, la camaradería de dos personas de mundos opuestos que habían encontrado una causa común, demostrando que la colaboración podía ser infinitamente más poderosa que la confrontación. La creación de la cooperativa, bautizada como Yachay Cura, plantas sabias en quechua, se convirtió en un poderoso motor de sanación social. El proceso de decidir colectivamente cómo se gestionarían los recursos y se distribuirían los beneficios obligó a la comunidad a reconstruir los lazos de confianza que se habían roto. Se establecieron reglas claras. La junta directiva estaría formada por un número igual de ancianos, mujeres y jóvenes, asegurando que todas las voces fueran escuchadas. Los ancianos, cuya sabiduría había sido marginada, recuperaron su estatus de maestros. Se organizaron talleres donde Yana y otros mayores enseñaban a las nuevas generaciones a identificar las plantas, los ciclos de recolección y los métodos de preparación, un conocimiento que estuvo a punto de perderse para siempre. Los jóvenes, que antes solo veían futuro en la migración a la ciudad, encontraron un nuevo propósito. Aprendieron a manejar los equipos de secado y destilación donados por la ONG, a llevar la contabilidad y a comunicarse con compradores internacionales. La humillación infligida por el señor Morales y su cheque simbólico se transformó en una fuente de orgullo colectivo. Habían rechazado un pago único que los habría empobrecido espiritualmente para construir una economía propia basada en el respeto a su cultura y a su entorno. El dinero que empezaba a llegar no era para individuos, sino para la comunidad. Se utilizó para mejorar la pequeña escuela, para instalar un sistema de purificación de agua y para crear un fondo de emergencia sanitaria. Estaban aprendiendo día a día que la verdadera prosperidad no consistía en cuánto se podía extraer de la tierra, sino en cuán bien se podía vivir en armonía con ella. La creación de la cooperativa, bautizada como Yachay Cura, plantas sabias en quechua, se convirtió en un poderoso motor de sanación social. El proceso de decidir colectivamente cómo se gestionarían los recursos y se distribuirían los beneficios obligó a la comunidad a reconstruir los lazos de confianza que se habían roto. Se establecieron reglas claras. La junta directiva estaría formada por un número igual de ancianos, mujeres y jóvenes, asegurando que todas las voces fueran escuchadas. Los ancianos, cuya sabiduría había sido marginada, recuperaron su estatus de maestros. Se organizaron talleres donde Yana y otros mayores enseñaban a las nuevas generaciones a identificar las plantas, los ciclos de recolección y los métodos de preparación, un conocimiento que estuvo a punto de perderse para siempre. Los jóvenes, que antes solo veían futuro en la migración a la ciudad, encontraron un nuevo propósito. Aprendieron a manejar los equipos de secado y destilación donados por la ONG, a llevar la contabilidad y a comunicarse con compradores internacionales. La humillación infligida por el señor Morales y su cheque simbólico se transformó en una fuente de orgullo colectivo. Habían rechazado un pago único que los habría empobrecido espiritualmente para construir una economía propia basada en el respeto a su cultura y a su entorno.
El dinero que empezaba a llegar no era para individuos, sino para la comunidad. Se utilizó para mejorar la pequeña escuela, para instalar un sistema de purificación de agua y para crear un fondo de emergencia sanitaria. Estaban aprendiendo día a día que la verdadera prosperidad no consistía en cuánto se podía extraer de la tierra, sino en cuán bien se podía vivir en armonía con ella. El primer gran éxito tangible llegó un año después. Un prestigioso laboratorio farmacéutico alemán, interesado en el potencial regenerativo de la Viola andina majestatis, firmó un acuerdo de bioprospección ética directamente con la cooperativa. El contrato, redactado con la ayuda de los abogados de la ONG, era revolucionario. No se trataba de una venta, sino de una asociación. El laboratorio financiaba la investigación y, a cambio, la comunidad recibía un porcentaje de los beneficios de cualquier producto que se desarrollara, además de garantizar que las patentes siempre reconocerían el origen del conocimiento ancestral. La firma de ese documento fue un acto simbólico de una fuerza inmensa. Se celebró no en una fría sala de juntas, sino en el centro de la aldea, con los directivos alemanes sentados en el suelo junto a los ancianos de la comunidad, compartiendo una comida tradicional. Para Elena, ese día fue la culminación de su lucha. Vio cómo el conocimiento que su abuela le había susurrado al oído se convertía en un documento legal que la protegía, reconocido y valorado por el mismo mundo que casi lo aniquilaba. El primer pago del laboratorio no se usó para comprar lujos, sino para financiar la construcción de un pequeño centro de salud en el pueblo, equipado para atender emergencias respiratorias como la que había sufrido Yana. Era un círculo perfecto de justicia y sanación. La misma flor que había salvado una vida, ahora garantizaba la salud de toda una comunidad. La vida de Elena, en esencia, volvió a su cauce, pero con una profundidad y un significado nuevos. No se convirtió en una celebridad internacional ni en una portavoz viajera. Rechazó la mayoría de las invitaciones a conferencias y premios, argumentando que su lugar estaba en la montaña, no en un escenario. Su liderazgo siguió siendo silencioso, ejercido a través del ejemplo. Se convirtió en la principal maestra de la cooperativa, la que guiaba a los equipos de recolección, asegurándose de que cada planta se cosechara de forma sostenible, dejando siempre lo suficiente para que el ecosistema se regenerara. Su mayor alegría era ver a los niños del pueblo correr hacia ella, no para pedirle dulces, sino para mostrarle una flor que habían encontrado, preguntándole su nombre y su propósito. Yana vivió varios años más, lo suficiente para ver a su nieta convertirse en la guardiana de un legado que ahora estaba a salvo. Un atardecer, sentada junto a ella en el porche de su casa, Elena observaba la montaña, ahora protegida y vibrante de vida. No había rencor en su corazón, solo una inmensa gratitud. El mundo había llegado con sus máquinas y su codicia, intentando comprar con un simple pago lo que no tenía precio. Y al final se habían ido con las manos vacías, dejando atrás una comunidad que había descubierto que su verdadera riqueza no estaba escondida bajo tierra, sino que brotaba de sus propias raíces. Si crees que el conocimiento ancestral es un tesoro que debemos proteger y que cada pequeña comunidad tiene una sabiduría que ofrecer al mundo, comparte esta historia. Suscríbete para conocer más casos reales donde la dignidad demostró ser más valiosa que cualquier fortuna. Gracias por escuchar. El legado de Yachay Cura no se mide en los balances contables de la cooperativa ni en los metros cuadrados del nuevo centro de salud, aunque ambos sean la prueba tangible de su éxito. Se mide sobre todo en los silencios. En el silencio de la montaña, que ya no es interrumpido por el estruendo de las perforadoras, sino por el canto de aves que habían desaparecido y que ahora regresan. Se mide en el silencio respetuoso de los jóvenes aprendices mientras los ancianos comparten sus conocimientos, un silencio que ha reemplazado las discusiones airadas que una vez fracturaron a la comunidad. Y se mide en el silencio de las tardes, cuando las familias se sientan juntas, no con la sombra de la incertidumbre sobre sus cabezas, sino con la serena certeza de ser dueñas de su destino. El pueblo ha aprendido a diferenciar el precio del valor. Entendieron que el cheque que les ofrecieron tenía un precio, pero que su tierra, su agua, su conocimiento y su dignidad tenían un valor incalculable. Esta lección se ha convertido en el cimiento de su nueva prosperidad, una que no se basa en la extracción de un recurso finito, sino en el cultivo de una sabiduría infinita.
Cada infusión que envasan, cada aceite que destilan, no es solo un producto, es un manifiesto, una declaración de que es posible construir un futuro sin vender el alma, demostrando que la verdadera riqueza no es la que se arranca de la tierra, sino la que se cultiva en armonía con ella. La memoria de la lucha no se ha convertido en una cicatriz, sino en el mapa que guía sus decisiones. El recuerdo de la humillación en aquella reunión comunal, con el cheque de Morales sobre la mesa, se cuenta ahora a los niños no como una historia de derrota, sino como el momento exacto en que redescubrieron su propia fuerza. La soledad y el ostracismo que sufrió Elena se han transformado en una parábola sobre la importancia de la unidad y el peligro de dejarse seducir por promesas vacías que enfrentan a hermanos contra hermanos. Han aprendido que la amenaza más grande no siempre viene de afuera, con la forma de una corporación multinacional, sino que puede anidar dentro, en el miedo, la desesperación y la pérdida de la confianza en uno mismo. Esta dolorosa experiencia les enseñó a escucharse de nuevo, a valorar la voz de los ancianos y a canalizar la energía de los jóvenes hacia un propósito común. Comprendieron que su mayor activo no era una flor púrpura, sino la resiliencia que les permitió protegerla. El pasado ya no es un peso que los ancla, sino un ancla que les da estabilidad en medio de las tormentas del mundo moderno. Cada decisión que toman en la cooperativa, cada nuevo proyecto que emprenden, pasa por el filtro de esa memoria colectiva, preguntándose no solo si será rentable, sino si honra el sacrificio que les permitió llegar hasta aquí, y si fortalece las raíces que casi fueron arrancadas. La historia de la pequeña comunidad andina que se enfrentó a un gigante y venció no se quedó confinada entre las cumbres de sus montañas. La repercusión del reportaje de David Carter y el éxito del modelo de Yachay Cura se convirtieron en una onda expansiva de inspiración. Delegaciones de otras comunidades indígenas de Perú, Bolivia y Ecuador que enfrentaban amenazas similares de empresas extractivas comenzaron a peregrinar hasta el pueblo. No venían en busca de dinero ni de soluciones mágicas, sino de algo mucho más valioso, un plan de acción, una prueba viviente de que la resistencia era posible. Elena, Javier y los líderes de la cooperativa nunca se posicionaron como gurús, sino como compañeros de lucha. Compartían abiertamente su experiencia, los errores que cometieron al principio, la importancia de documentar el conocimiento ancestral con rigor científico, las estrategias legales para proteger la propiedad intelectual colectiva y el poder de construir alianzas con actores externos éticos. El modelo de Yachay Cura se ha convertido en un caso de estudio en universidades y foros de derechos humanos, un faro que demuestra cómo una comunidad puede pasar de ser una víctima pasiva de la globalización a convertirse en un agente activo de su propio desarrollo sostenible. Su legado trasciende sus fronteras, demostrando que la defensa de lo local puede tener un impacto profundamente global, inspirando a incontables Elenas a levantar la voz y a proteger los jardines secretos que aún quedan en el mundo. En última instancia, la travesía de Elena nos obliga a cuestionar nuestras propias definiciones de progreso. Durante meses, el mundo, representado por la empresa minera, se obsesionó con un metal inerte escondido en las profundidades de la tierra, un símbolo de valor basado en la escasez y la especulación. Estaban dispuestos a destruir un ecosistema entero, a borrar una cultura milenaria y a envenenar el agua por un puñado de brillo. Estaban tan ciegos en su búsqueda del tesoro subterráneo que fueron incapaces de ver la verdadera fortuna que florecía en la superficie a plena luz del día. La lección que nos deja esta comunidad es tan simple como profunda. El verdadero valor no reside en lo que podemos extraer y agotar, sino en lo que podemos cuidar y regenerar. La sabiduría de una curandera, la biodiversidad de una montaña, la resiliencia de una comunidad, estos son los activos que garantizan un futuro sostenible, no solo para un pueblo, sino para todo el planeta. Cometieron un error histórico, creyeron que con un simple pago podían comprarlo todo, sin entender que lo que Elena y su gente protegían no tenía precio. Era el conocimiento que salva vidas, la dignidad que une a un pueblo y la prueba de que la sabiduría ancestral que brota de la tierra vale mucho más que todo el oro escondido bajo ella. Historias como esta nos recuerdan que el progreso no siempre ruge con el motor de una excavadora. A veces susurra en el lenguaje de las plantas y en la determinación silenciosa de quienes las protegen.
nos enseñan que las batallas más importantes no siempre se ganan con la fuerza, sino con la sabiduría, la paciencia y el coraje de defender lo que es verdaderamente valioso. Si tú también crees que ninguna lucha por la dignidad es demasiado pequeña y que el conocimiento de nuestros ancestros es un tesoro que debemos preservar para las futuras generaciones, únete a nuestra comunidad. Comparte esta historia para que la voz de Elena y su pueblo resuene aún más fuerte. Suscríbete para seguir descubriendo relatos reales de personas que, contra todo pronóstico, nos demuestran que otro mundo es posible. Gracias por escuchar.